Buenas noches, bienvenidos a Especiales TV Perú. En esta oportunidad hemos preparado un informe con el análisis de los 4 principales desafíos que deberá afrontar el próximo gobierno. La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más preocupa a los peruanos y que más nos afecta en nuestro día a día. De otro lado, la educación es uno de los sectores más golpeados por la COVID-19. Vamos a conocer a detalle y el análisis de estos 2 problemas a continuación. Raqueteros, asaltos a mano armada, bandas criminales, ya sea por una gran suma de dinero, un secuestro o hasta por un simple celular, la delincuencia no da tregua. Desde hace años la lucha contra la inseguridad ciudadana continúa siendo una de las grandes amenazas contra el ciudadano en su día a día. ¿Cuáles son los retos del próximo gobierno? ¿Qué medidas y políticas deberían aplicarse para detener la delincuencia? El próximo gobierno tiene que abordar 3 puntos fundamentales y determinar qué cosa es lo que quiere en este quinquenio y quizás más adelante como un plan de una política de Estado. Primero, el personal, es decir, en cuántos y en qué formación queremos a nuestro personal preparado para qué. En segundo lugar, todo lo que es equipamientos, que tiene que ver desde comisarías hasta patrulleros, que doy digamos, el próximo año la región Lima se queda sin patrulleros, ojo, se va a quedar sin ningún patrullero, ¿okay? Porque este gobierno ha alquilado, que le cuesta el triple o el doble de lo que le costaría comprar, alquilado por 3 años, el próximo año se vence el contrato. Y en tercer lugar, yo diría que es el tema del liderazgo ético. Son varios ejes que deben mejorarse en la policía para una mayor eficacia. Según el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, la propia Policía Nacional del Perú ya cuenta con el Plan Estratégico Mariano Santos, elaborado por el Ministerio del Interior. El plan ya existe y es hasta el 2030. Y lo primero que han tenido que partir los planes de gobierno es justamente de ese plan hecho por la policía con una proyección a 10 años. Sin embargo, considera que desde otras instituciones como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial deben generarse cambios urgentes para articular la lucha contra la inseguridad ciudadana. La policía los captura, ¿y qué pasa después? Entonces ahí tenemos un grave problema con Fiscalía y con el Poder Judicial. Y la pregunta concreta es, ¿quién supervisa esas instancias? ¿Quién fiscaliza a los fiscales y quién juzga a los jueces? El trabajo de los jueces. Nadie. O sea, simplemente nadie. ¿Quién los juzga? Y no es broma, lamentablemente no es broma, ellos mismos. O sea, lo que pasa en el Congreso, el otoronguismo, ahora lo vamos a ver, lo vemos en Fiscalía y en los jueces porque nunca pasa nada. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto en los reportajes que la policía captura desde raqueteros hasta grandes narcotraficantes y después lo vemos en la calle haciendo lo mismo? Eso lo tiene que ver el presidente y la presidenta. Porque estamos hablando de un poder del Estado, como es el Poder Judicial, estamos hablando de un organismo constitucionalmente autónomo. Nadie dice ir contra su autonomía, pero nunca, nunca, ni siquiera el presidente es un rey, los jueces tampoco. O sea, nunca la autonomía es absoluta. Si no se soluciona esto, podemos reformar y hacer las 80.000 modernizaciones a la Policía Nacional. No vamos a tener mayor seguridad ciudadana, y lo digo claramente. Falta de sanción inmediata a fiscales y jueces es uno de los grandes problemas. Creo que no es necesario hacer muchos cambios en la legislación, las leyes existen. El problema es que los jueces no acusan y los fiscales no acusan y los jueces no sentencian adecuadamente. Es decir, una persona que ya viene a asaltar y con arma tiene que tener una pena efectiva, ¿ok? Y una pena alta, no esperar a que te maten. Justamente como no pasa nada, siguen haciendo y ha aumentado los asaltos con armas de fuego, porque no le pasa nada. Algunos artículos del Código Procesal Penal, porque a los señores fiscales les han dado tanto, pero tanto poder, y que no saben qué hacer, porque mire usted, hay investigaciones que tienen 5 o 6 años y ni siquiera llegan a juicio oral. ¿Por qué? Porque los señores fiscales no son detectives. Ha sido un tema de campaña electoral. Algunos delincuentes extranjeros han abierto el debate sobre políticas migratorias. No hay que hablar de venezolanos delincuentes, sino de delincuentes venezolanos. Igual que hay delincuentes peruanos. Entonces nuestro punto no es la nacionalidad, nuestro punto es la delincuencia. Si comete un delito, no lo puedes botar del país, pues. Tienes primero
juzgarlo, sentenciarlo, que vaya a la cárcel, cumple su condena y ahí recién lo expulsa del país. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, tienes otros tipos de venezolanos también. No es ilegal migrar, no existe una migración ilegal, puede ser una migración irregular. Entonces, no es delito estar irregularmente en un país. Siendo que en este momento ya existen bandas de venezolanos, yo creo que de hecho tiene que haber ya en la policía una sección especializada para este tipo de organización criminal. Ahora, la mayoría de los que vienen a asaltar y que vemos a veces en los videos, saca una ametralladora, su pistola, digamos, una persona carente venezolana que viene a trabajar de la noche a la mañana se mete a asaltar un banco. O sea, estos son venezolanos que ya son delincuentes en su país. ¿Me pueden entender? Entonces, eso sí tiene que haber inteligencia policial para ver. Muy bien hizo el comandante general en su oportunidad de la Policía Nacional y formó una nueva división que es la que investiga hechos delictuosos cometidos por ciudadanos extranjeros, más orientada a los delincuentes de procedencia venezolana, ¿no? Y que ya está rindiendo frutos y está creando una data importante para poder combatirla. Lo que hay que hacer es dotar de más detectives y tener más elementos en todo el país para combatir esta lacra en exclusividad, ¿no? Más allá de la policía, hace falta un trabajo coordinado no solo con el Poder Judicial, sino también con los gobiernos locales. La parte de los gobiernos locales es fundamental y no se ha trabajado adecuadamente. Las juntas vecinales con las comisarías, el trabajo con serenazgo coordinado, lo que se llamaba el serenazgo sin fronteras entre varios distritos. Es decir, hay una serie de cosas que se tiene que trabajar en prevención general, una prevención social general, y en prevención puntual, específica, prevención criminal. Es decir, prevenir delincuencia en general como fenómeno social y prevenir delitos como fenómeno policial jurídico. ¿Okay? Esas dos instancias de prevención tienen que trabajarse indefectiblemente con los gobiernos locales y con un trabajo intersectorial, interministerial. Dos tipos de policía. Uno que se dedique exclusivamente al tema de la prevención, como lo fue la Guardia Civil de antaño, con el nombre que quiera darle. Es importantísima la presencia policial y los operativos policiales que despliega la prevención para disuadir o impedir que los delincuentes cometan hechos delictuosos. Pero como somos seres humanos y no podemos abarcar tanto en la prevención, existe el otro ámbito de la policía que es la investigación criminal. Ahí también tiene que haber una policía especializada en los temas de investigación criminal. Desde otro punto de vista, el exministro del Interior y general en retiro, Remigio Hernani, sostiene que la especialización de la policía es fundamental. Tiene que haber una policía especializada en los temas de investigación criminal. La investigación criminal es sumamente importante y tiene que tener autonomía en su economía, en su escuela, en su doctrina, al igual que la prevención. Los dos son temas, prevención e investigación criminal, son importantísimos en la lucha contra la inseguridad. La investigación policial capacitando a detectives y de otro lado el resguardo en las calles. Hernani considera que debe darse un cambio en la estructura de la actual policía. Hay que hacer los cambios necesarios en la Constitución. Me refiero a 2 artículos y existen ya proyectos que pueden viabilizarse cuanto antes, porque ya hay estudios al respecto, tanto para la prevención como para la investigación criminal. Y no seguir teniendo una policía todista como la tenemos hasta ahora, desde hace 37 años. Hay que combatir el crimen menudo, arrebato de celulares, pequeños robos, con dependencias como las hay actualmente de investigación criminal en varios distritos de Lima y en el Callao, y también en provincias, pero resulta que tienen poquísimos efectivos, no tienen los medios necesarios, no hay logística, no hay dinero para inteligencia y no hay personal especializado. Entonces usted va a una dependencia y muy pocas veces puede tener éxito en la denuncia que usted formule. Y eso pues desdice de la policía porque la gente se decepciona y ya no quiere denunciar. Hay que depurar la policía
Y los elementos negativos hay que sacarlos, inspectorarlos. Y eso se puede hacer con voluntad política. Casi 9 de 10 personas mayores de 15 años se sienten en riesgo de ser víctimas de algún delito, según cifras de 2020 del INEI. En el Perú muchos no nos sentimos seguros ni protegidos en las calles. El problema es constante y se clama por soluciones inmediatas. Los efectos fueron inmediatos en la educación. El virus paralizó las clases presenciales, obligando a los escolares a adaptarse de un momento a otro a las herramientas virtuales. La educación sin duda ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, sumando problemas y falencias que ya se venían arrastrando desde hace décadas. Hoy no hay una medición exacta de cuánto los aprendizajes han bajado, el Ministerio de Educación lo está midiendo, pero Chile, nuestro país vecino, hizo una medición y con el Banco Mundial han proyectado que aparentemente solo se salvan, en el mejor de los casos, 30% de los aprendizajes del año. Eso quiere decir que nuestros estudiantes, si ya tenían dificultades de aprendizaje, van a salir de este año, las generaciones especialmente perjudicadas por la pandemia, con menos capacidades y competencias para poder desenvolverse en su vida. La pandemia está dejando huella en la educación, una huella que se hace más notable conforme se alarga la crisis sanitaria. Es por ello que este sector representa uno de los grandes desafíos del próximo gobierno. Es un reto porque además en este gobierno ya se declaró que hasta julio al menos no van a haber clases presenciales en las zonas urbanas por los índices de salud y de la emergencia sanitaria, entonces no sabemos muy bien cómo va a ser la otra mitad. La urgencia está en, por ejemplo, cómo vamos a hacer el retorno a escuelas, cuándo va a ser, cuál es la prioridad. Hay países en Latinoamérica que ya están priorizando la vacunación de los profesores para poder lograr la reapertura de escuelas de manera más rápida. Perú no es el caso. Y es importante pensar cómo va a ser este retorno gradual a las clases y cómo va a ser la recuperación de este año o 2 años que han tenido fuera. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este semipresencial, digamos, y eso implica tener nuevas estrategias, mejores y sobre todo trabajar con los que tienen más dificultades para ir a la escuela. Antes de la pandemia, el Perú ya tenía un problema en la que, por ejemplo, menos del 50% de niños y niñas leía satisfactoriamente, por ejemplo, a la edad que deberían, de acuerdo a estándares internacionales. Hoy con la pandemia, este número y esta eficiencia ha aumentado muchísimo. Razones por las que ha aumentado: deserción escolar, es decir, varios estudiantes han abandonado debido a la educación que no tenían acceso a ni por radio ni por televisión, a pesar de que el Perú hizo una estrategia bastante potente en el tema y bastante rápida, no llegó a captar el 100% de la población. Otras razones por las que esto ha bajado es porque los docentes no tenían las herramientas para poder hacer este programa de manera tan sostenible y no fueron fortalecidos como deberían. Y tercera razón, las familias también han jugado un rol bastante importante aquí. Lo hemos escuchado o leído en los últimos meses. La pandemia ha desnudado las falencias de nuestro país. En lo que respecta a educación, la tecnología y falta de conectividad ha complicado la enorme tarea de las clases remotas. El Internet es verdad que no es solamente un tema de educación, es un tema de Estado. Hay zonas que es muy difícil la conectividad. Es verdad que se habla del programa de Aprende en Casa, de reforzarlo, mejorarlo, y se está haciendo y en buena hora que se mantenga. Pero digamos que
que hay cuestiones que también tienen que ver con las familias y el rol que tiene para acompañar en la escuela o en las clases, o en todo caso los otros miembros o instituciones de la sociedad civil que pueden apoyar, ¿no? Con un enfoque descentralizado también, que es muy importante ver el tema desde los propios territorios, ¿no? Hay toda una parte de la tecnología y de la educación a distancia, que es importante. Pero no es solamente eso, o sea, no es solamente llegar más a internet, no es solamente entregar más tablets, no es solamente tener canales de radio y comunicación a nivel del Ministerio de Educación, que es importante, pero no es suficiente, porque eso implica, por ejemplo, un trabajo con profesores. O sea, qué es lo que los profesores van a trabajar, cómo van a trabajar en esta nueva estructura, diseño o modalidad. Según especialistas en políticas educativas, el problema va más allá de la tecnología, logística e infraestructura. Entonces no podemos pensar que la forma de cerrar la brecha es construir más colegios, que además van a estar vacíos, porque no hay garantía de que va a haber personal docente, no hay garantía de que va a haber presupuesto para los demás elementos que se necesitan para equipar esa infraestructura. Entonces es bien complejo mirarlo así. Pero no sé si realmente valga una inversión de más escuelas, porque no solamente es poner más escuelas, o sea, las escuelas tienen que venir con servicios, con equipamiento, con docentes, con materiales. Entonces, digamos, quizás pensamos que sí, faltan escuelas secundarias en algunas zonas rurales, hay cobertura en primaria pero no en secundaria. Entonces, eso es un plan más focalizado, más pensado, que puede ser priorizado. Pero en el contexto en el que estamos, en donde va a haber crisis económica y va a haber que priorizar más bien el retorno a clases y la nivelación o el reforzamiento, evitar la deserción, digamos que habría que priorizar el presupuesto porque es bastante caro. No hay un cuestionamiento a los problemas de fondo, o sea, no hay un cambio real que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con esa cuestión de inequidad que tenemos como peruanos. Existe una brecha. No todos los peruanos tienen las mismas oportunidades para acceder a una educación de calidad. En el ámbito urbano, las mujeres ya hemos alcanzado tener una participación de 33% en la educación superior. Sin embargo, en el ámbito rural, esa participación está en 4%. Entonces, las diferencias son enormes en términos de ruralidad y zonas urbanas en el Perú en educación. Las niñas hoy de educación básica, más del 22% de niñas de zonas rurales, y Plan Internacional dice que ese número puede haber crecido este año hasta en 10%, las niñas salen embarazadas en edad adolescente y esto les impide en muchos casos terminar la secundaria. De hecho, hoy cerca me parece que es un poquito más del 20% de niñas no terminan oportunamente la secundaria en las zonas rurales. Entonces, esta desigualdad es algo que hay que trabajar. Hoy en educación rural hay muchas modalidades de atención. En los últimos años el enfoque de género fue incluido en la currícula escolar, algo que es cuestionado por ciertos sectores hasta el día de hoy. Un cambio en la currícula es algo que, según la especialista en políticas de educación, Carla Gamberini, no puede darse de un momento a otro. Mientras que Sandra Carrillo, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, sostiene que el rol de los padres es fundamental en la educación, pero que deben ser los expertos quienes tomen decisiones sobre cambios en la currícula. Cambiarla no puede ser arbitrario. Cambiarla tiene que tener alguna evidencia detrás, yo creo, que te diga, ¿no? Con tal cambio y tal modificación vamos a impactar en la mejora de aprendizajes que finalmente mejoran el bienestar de los estudiantes. Y eso no hay. O sea, los planes de gobierno dice, vamos a revisar la currícula, Keiko lo dice, orientada a los valores de solidaridad, me parece, libertad también por el otro lado. Y que ahí los padres de familia, si bien tienen una función, va más en el acompañamiento de los aprendizajes, más que en una decisión de qué lleva o no lleva el currículum, ¿no? Son funciones distintas. Entonces, digamos que sí hay un rol, pero no es una imposición de decisión, porque la decisión es a otro nivel, digamos. Entonces, ahí tendrían que ser instancias de participación más colegiadas, más institucionales, en un espacio más democrático y no impositivo, ¿no?
Tras una reforma magisterial aprobada en 2012, ¿cuál es el futuro de los maestros? ¿Qué se debería hacer en el próximo quinquenio? El segundo reto, o la segunda prioridad importante para el país, es el fortalecimiento de los docentes, ¿no? El docente es el actor clave en la posibilidad de consolidar aprendizajes para los estudiantes. Sí, también necesitan salud, necesitan alimento, necesitan otros elementos, pero hay estudios nacionales e internacionales que dicen que el impacto del docente es el que más incide en garantizar que un estudiante aprenda, pero además de que aprenda, que se desarrolle como persona y que pueda garantizar un bienestar a largo plazo en su vida. Es decir, por ejemplo, hay más posibilidad que acceda a educación superior si es que tuvo un buen docente que lo orienta. Entonces necesitamos fortalecer el rol del docente en las aulas y el rol del docente en su impacto en la comunidad. Luego de más de un año con clases remotas, aprendiendo desde casa y adaptándonos a nuevas tecnologías, podríamos ver en la pandemia una oportunidad para dar el gran salto en educación. Entre los retos para el próximo presidente o presidenta del Bicentenario se encuentran reflotar una economía golpeada por la pandemia, pero también mejorar un sistema sanitario en crisis, no solo por la COVID-19, sino también por enfermedades que han sido desatendidas. Conozca más en el siguiente informe. Recuperar la economía del país será quizás la tarea más compleja para el próximo gobierno. La pandemia sumó muchos puntos en contra y la turbulencia política alimenta la incertidumbre de los actores económicos. La economía el año pasado, que es el indicador más reciente, pues tuvimos una caída de 10%. La pérdida de empleo llegó a casi 3 millones. Tuvimos una reducción fuerte, o en todo caso un incremento fuerte de la pobreza en casi 10 puntos respecto a los niveles que existían hasta el 2019. En términos de indicadores económicos, va a encontrar una economía muy golpeada todavía. Ya en ese momento vamos a tener cifras de crecimiento en azul por efectos estadísticos, pero digamos que la economía todavía le va a tomar un tiempo llegar a los niveles del 2019 prepandemia, ¿no? Eso recién va a ocurrir en algún momento del 2022 si las cosas no se complican. Los especialistas coinciden en que para superar esta crisis dependerá de hacer énfasis en 3 ejes. Primero, retomar el crecimiento económico que encara una desaceleración que arrastra al menos una década y se agudizó el año pasado con la emergencia sanitaria y crisis política. Las empresas pues se piensa mucho más si tienen que invertir o no, sobre todo aquellos que venden dentro del mercado interno, comercios, servicios, no están dispuestos a invertir si no tienen seguridad de qué va a pasar después. Si no invierto, difícilmente pueda contratar nuevos empleados, ¿no? Por otro lado, las familias, muchas han perdido su empleo el año pasado. Los que hoy tienen su empleo, pues están seguramente algo nerviosos de que situación similar se le pueda presentar. Por tanto, en vez de gastar, consumir lo que están generando como empleo, probablemente tienda a ahorrar y eso a guardar, ¿no? Por precaución. La economía venía creciendo en promedio a ritmo de 6-7%, promedio más o menos del quinquenio, incluso 6-7 años, previo al 2011. A partir de ahí la economía se empieza a desacelerar cada vez de manera gradual, ¿no? Sin considerar el escenario de pandemia, la economía venía creciendo al ritmo de 3,5, o sea, hemos ido bajando gradualmente. Y uno esperaría, ¿okay?, en circunstancias normales,
si es que logramos tener un consenso razonable, que el Perú este año pudiera crecer alrededor de 10-11%. Uno de los sectores que se ha venido abajo y que es clave en la reactivación económica es el turismo, actividad que ha sido golpeada por esta pandemia con la restricción de vuelos, aforos y cierre de playas, y necesita un salvavidas para recuperar el flujo de turistas nacionales y extranjeros. Julio del 2021 va a ser sumamente complicado para el próximo presidente, en razón que las cifras que tenemos para este año son realmente catastróficas. Si el año 2019 recaudamos en total, entre turismo interno y turismo receptivo, unos 12.000 millones de dólares, y en el año 2020 se recaudó aproximadamente unos, digamos, 2.300 millones de dólares, estamos hablando de una caída de prácticamente el 80%, este año, el 2021, vamos a recaudar la mitad de lo que hemos recaudado el año anterior. O sea, prácticamente la 10ª parte de los ingresos del año 2019. Mira, al cierre del 2021 habían quebrado más o menos el 50% de los restaurantes. Eso es decir, unos 100.000 restaurantes, 500.000 personas se quedaron sin empleo. Y así podemos sumar a 21.000 guías, a 11.000 porteadores, a 30.000 agencias de viaje. En el 2020, 900.000 turistas llegaron a Perú generando ingresos de 100.000 millones de dólares de recaudación. Sin embargo, de enero a marzo de este año, el turismo receptivo recibió solo 50.000 turistas. En cuanto al turismo interno, se espera cerrar este año con 7 millones, en comparación a los 13 millones del año pasado. Esos 3,5 millones de personas que emplea el turismo, esa generación de 4 puntos prácticamente del PBI, hemos retrocedido y debemos tener, no llegamos a 1 punto del PBI, con suerte. Tenemos que buscar un modelo de reactivación y eso tiene que ver por la exoneración de IGB para la reducción de los precios. Lo segundo, la exoneración de impuesto a la renta. Lo tercero, un nuevo crédito, no es regalo, es un préstamo a largo aliento para poder mantener las empresas vivas y pasar estos 18 meses que van a ser muy duros para la reactivación. Y lo tercero, y más importante, es reactivar el turismo interno. El segundo pendiente del próximo gobierno será promover la generación de empleo. La tarea pues, del próximo gobierno es cómo hacer para recuperar esos empleos que se han perdido. Hay 3 grupos de indicadores que muestran deterioro en el mercado laboral. Primero, que la tasa de participación ha caído. ¿Qué es la tasa de participación? Son los peruanos o los trabajadores que antes estaban en el mercado laboral y que ahora se han salido del mercado laboral. Y ni siquiera lo están buscando empleo porque ven que las condiciones no están para conseguir un trabajo. Entonces es uno. 2, están los que estando en el mercado laboral no consiguen un trabajo, que son los desempleados. Pero 3, tenemos a los que ya tienen un trabajo, que lo perdieron o no lo perdieron, pero que las condiciones laborales se han deteriorado. Y eso se mide desde un criterio económico como subempleo o el espejo de desempleo adecuado. El mayor generador de empleo es el sector privado. Entonces, políticas de empleo del sector público te ayudan, pero te ayudan, digamos, poco. Necesitas generar las condiciones como para que haya inversión en el país y con eso se genere empleo, ¿no? Entonces va a ser muy importante cuáles son los mensajes y las políticas que traiga el nuevo gobierno. Van a ser determinantes en esto, ¿no? En general, en las condiciones de bienestar de la población, ¿no? Impulsando y reforzando las industrias y exportaciones. Vamos a tener mayor gracias a la ayuda de los minerarios, ¿no? Pero es evidente que hay un deterioro de casi 10 puntos en el tema del incremento del déficit fiscal y una cifra similar en el incremento de la deuda con respecto al PBI. Está hoy alrededor del 35% cuando estuvo un poquito más del 25%, 26% previo a la pandemia. O sea, nosotros somos fundamentalmente exportadores de materias primas. La parte de productos no tradicionales, es decir, que no sean materias primas, también va a crecer seguramente
o que va a consumir Estados Unidos y China, fundamentalmente estos dos colectivos. Entonces, uno esperaría que esa parte no sea un problema. Además que la minería en etapa de construcción, en la etapa en que se construyen los proyectos, tiene un impacto inclusive más fuerte sobre PBI y un efecto arrastre sobre otras actividades económicas. Su importancia, sin embargo, no es tanto por el empleo directo que genera, porque digamos una mina en plena operación de repente puede generar 1000 y pico puestos de trabajo, una mina grande, ¿no? Pero tiene un efecto multiplicador. Los multiplicadores de empleo directo de la mina en esta zona pueden ser de 6-1, 7-1, 8-1, hasta 10-1, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Pero su efecto multiplicador desde el punto de vista de impuestos y desde el punto de vista de generación de divisas es bastante importante, y de efecto arrastre de otras actividades económicas. Y esto debería apuntar a la reducción de la pobreza, el tercer eje. Así la bonanza que pueda alcanzar nuestro país se refleje en toda su población. La pobreza va a haber subido entre alrededor de 6-8 puntos. Estamos hablando pues de alrededor de 2 millones de peruanos que han pasado situación de pobreza. Entonces también va a haber que ver cómo hacer para que estas personas se puedan reinsertar al mercado laboral y que puedan salir de esta situación. Pero ¿cómo es vista la economía peruana desde fuera? Todavía se percibe al Perú como un país que es más sólido que el resto macroeconómicamente hablando, aunque tenemos menor capacidad de crecimiento y nos hemos consumido una gran parte de nuestras reservas fiscales, ¿ok? Lamentablemente, como te digo. Pero todavía hay esa percepción de que tenemos en mejor condición que el resto. Ahora, lo que no es tan positivo es esta percepción de Perú como un país institucionalmente débil. Clasificación de riesgo, por ejemplo, seguimos siendo el segundo país de mejor calificación crediticia en América Latina, después de Chile. ¿Y cuál es su nivel de endeudamiento? Hoy, luego de haber pasado la pandemia, ¿no? Se ha elevado a casi 35, ese ratio que te comento, se ha elevado a casi 35% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de que el 2020 cerró aproximadamente cerca de 250.000 millones. Entonces, comparado a los 206.000 que había antes de la pandemia, pues estamos hablando de 44.000 millones de soles más que nos hemos endeudado, ¿no? Entonces, lo que Perú tiene de acá a futuro es un tema de cómo gestionar ese incremento de la deuda y cómo ir generando un escenario de relativa estabilidad de pago. Pero el Perú no tiene un problema de deuda impagable. Ese no es el problema de Perú. Percibida como una economía de buen desempeño en América Latina, necesita ajustes a políticas públicas para que esa prosperidad llegue a todas las regiones y a todos los peruanos. El sector salud se encuentra en emergencia. La pandemia llegó en marzo del 2019 y dio un giro de 180 grados a la vida de todos los peruanos. No solo provocó la muerte de más de 63.000 compatriotas, también mostró las deficiencias que arrastra este sector, una brecha sanitaria que el próximo gobierno deberá acortar. Bueno, nosotros estamos viviendo una situación de desastre sanitario. No, tenemos 1.2 médicos por 1.000 habitantes y la media en América Latina es 3.3 médicos por 1.000 habitantes. O sea, estamos muy por debajo del promedio de Latinoamérica. Se necesita una ampliación del presupuesto que se le ha asignado al sector salud, que para este año, como tú sabes, es 20.971 millones de soles y ya está distribuido, ya no hay de dónde coger para poder hacer acciones a partir del 28 de julio. Por lo tanto,
tiene que el nuevo gobierno incluir una partida adicional. En el Perú, el presupuesto gasto público es 3% del PBI y la media en América Latina es 6% del PBI. Para el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, la primera acción debería ser unificar el sistema de salud, teniendo como ente rector el MINSA. Funcionalmente, la integración de todos los subsistemas. En eso sí estamos todos coincidiendo, pero ya anular salud, anular las sanidades, anular, etcétera, eso no funciona. Ya se han perdido oportunidades históricas a través de los años, en los años anteriores. Ahora, el sistema unificado de salud se refiere a una unificación funcional que permita potenciar el presupuesto, los recursos y toda la logística para todos trabajar con objetivos comunes en las estrategias sanitarias que ya conocemos, que ya sabemos y que no se pueden ahorita llevar a cabo justamente por la excesiva fragmentación del sistema. Si bien el gobierno de Francisco Sagasti ha concretado la compra de 60 millones de vacunas contra la COVID-19, la lucha contra la pandemia aún necesita refuerzos. Los principales retos, la implementación de camas UCI, pero sobre todo el recurso humano. Las camas UCI se pueden comprar, pero no se puede formar de la noche a la mañana a los especialistas. Por lo tanto, lo que debe haber ahí es lo que ya hemos propuesto también, que se acepte un plan que hemos elaborado con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva para iniciar un proceso de capacitación con las especialidades médicas afines a la medicina intensiva o crítica. No, ahorita tenemos ocupadas 2.300 camas UCI promedio, días que suben, días que bajan. Tú sabes que se van de alta o fallecen los médicos, los pacientes. Por lo tanto, lo que se necesita son alrededor de 7.000 camas UCI. Y abastecer clínicas locales. La demanda es 500 a 600 toneladas por día y el déficit está en alrededor de 150 toneladas por día. Pero esto no es todo. La llegada del virus ha hecho que otras enfermedades sean dejadas de lado, provocando la suspensión de cirugías, exámenes de prevención, tratamientos de urgencia y trasplantes, pues las camas estaban copadas y se busca evitar más contagios. Normalmente en el Perú hay un promedio de consultas por año en el Ministerio de Salud de alrededor de 100 a 110 millones de consultas por año, consultas externas por año. En eSalud hay alrededor de 20 millones de consultas por año. eSalud más o menos realiza alrededor de 375.000 operaciones quirúrgicas por año y 50.000 operaciones de alto riesgo también, muy complejas por año. Entonces, todas esas operaciones no se están realizando. Un área de salud que requiere atención es la de trasplantes. El promedio latinoamericano es de 7.5 a 8 donantes por millón de habitantes y en Perú menos de 3. La pandemia recrudeció esta situación. Entre el 30 al 50% de pacientes en lista de espera falleció. Normalmente se trasplantaban cerca de 150 por año. El año pasado, el 2020, terminamos trasplantando no más allá de 40 trasplantes. Es decir, el 25%, 25 a 30% del total de trasplantes que venían realizándose los años previos. Una espera larga y pocas herramientas. Este año se ha trasplantado a apenas 20 pacientes. Esas personas que deberían encontrarse en una lista de espera para poder trasplantarse no están en una lista de espera. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente hasta ahora las únicas personas que tienen una posibilidad de ingresar a una lista de espera es la Seguridad Social. El Ministerio de Salud hace pocos años, hace no más de 5, ha logrado que puedan trasplantarse algunos pacientes a través del CIS, pero es totalmente insuficiente. Las Fuerzas Armadas no tienen, y la Policía Nacional no tienen la capacidad para que su población pueda llegar a establecer un trasplante. Salud en general trasplanta órganos y sumamos todos los años cerca de 120 a 150 trasplantes, que es poco, ¿no?, comparado con la demanda real que existe.
MINSA, de esos 150 que tiene salud, trasplanta 15, máximo, en total. Es poquísimo cuando la demanda, recordemos que la cobertura que tiene salud es el 30% de la población peruana, o sea, el 70% trasplanta el 10% del total. La salud mental también requiere nuevas estrategias. Si bien aumentaron los centros de salud mental comunitarios y la telepsicología, el estrés pandémico atacó a miles de personas y a esto se le suma a los pacientes antiguos con otros diagnósticos. Existen trastornos de adaptación y también hay personas que por la situación, por las pérdidas que pueden haber tenido, cursan con cuadros depresivos, otras personas ante la incertidumbre, cursan con cuadros ansiosos. Y también tenemos aquellas personas que antes de la pandemia ya sufrían de algún problema de salud mental y que han visto reagudizada su situación de salud por la situación de pandemia. Las enfermedades mentales y en general se han reagudizado más o menos un 30% de la población, ¿no? Ya sea por casos nuevos o por reagudización de casos crónicos. Y también, lamentablemente, los suicidios también han aumentado un 25%, ¿no? Sobre todo en los grupos de jóvenes, que es algo que nos llama mucho la atención, porque antes era el grupo, digamos, que era más resiliente, que tenía más fortaleza. También hace falta campañas que ayuden a disminuir estigmas sobre pedir ayuda y acudir a especialistas e incrementar el número de profesionales, sobre todo en el interior del país. Hay una resistencia grande de las personas a pedir ayuda por problemas de salud mental. Esa es la primera gran resistencia que tenemos que vencer, ¿no? Porque hay un temor, hay mucho prejuicio, mucha vergüenza de acudir a un profesional de la salud mental, que sea psicólogo o psiquiatra. En cuanto al número de profesionales, efectivamente también existe una brecha. Tenemos 30.000 psicólogos a nivel nacional, pero no todos trabajan para el Ministerio de Salud, que es la entidad que, digamos, atiende a la mayor cantidad de población. En cuanto al número de psiquiatras, aproximadamente ahora somos entre 1.000 y 1.200, que seremos en el momento. Lamentablemente, la mayor parte de nosotros trabaja en Lima o en las capitales del departamento. Bueno, el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata siguen ocupando los primeros puestos en el diagnóstico oncológico en nuestro país. La medicina oncológica requiere más centros de atención, investigación sobre fármacos y descentralización. También más oncólogos especialistas, sobre todo en pediatría. El primer reto en salud es la descentralización de todo el sistema de atención oncológica. Como sabes, existe el INEN y existen los IRENES, que son los institutos regionales de atención de enfermedades oncológicas, pero son insuficientes porque tenemos muchos pacientes en provincias, en pueblos muy pequeñitos, que no tienen un acceso directo a la atención oncológica. Entonces, muy importante la descentralización. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, realiza 200 quimios por día, pero necesita refuerzos para satisfacer la demanda. En oncología prepandemia, porque sí tenemos que hacer una diferencia muy importante a partir de la pandemia, en el área de prevención nosotros podíamos atender 200 pacientes por día, ¿sí? Eso no significa que fueran 200 diagnósticos nuevos por día, era muy variable. ¿Sí? Sin embargo, post pandemia esa cifra se bajó por un tema de aforo. El número de pacientes o de diagnósticos nuevos en promedio, ahora estamos como más o menos 20 casos aproximadamente de pacientes nuevos por día. Se estima que podemos tener hasta 60.000 diagnósticos nuevos en este próximo lustro, pero esa data es relativa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de Lima y el diagnóstico que se puede hacer en el INEN, pero hay que considerar que hay muchos pacientes que no van a llegar o que se quedan en hospitales generales de provincias o ni siquiera llegan a hospitales generales y se quedan. Descentralizar la salud, dotar de más médicos especialistas y equipar hospitales y centros son solo algunas tareas pendientes para el próximo gobierno en aras de mejorar el acceso a un derecho universal.